Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Insuficiencia tricuspidea. Valvulopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Insuficiencia tricuspidea. Fisiopatología. Etiología. Anatomía patológica. Síntomas y signos. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Radiología. Tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico. Insuficiencia tricuspidea. Definición. La insuficiencia tricuspidea suele ser secundaria a una carga hemodinámica sobre el ventrículo derecho más que a una deformidad estructural de la válvula. Las enfermedades que desencadenan hipertensión pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los cortocircuitos intracardíacos, dan lugar a una dilatación del ventrículo derecho con la consiguiente insuficiencia tricuspidea. Como la mayor parte de la fuerza que se necesita para rellenar el ventrículo izquierdo proviene del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo que conduce a una elevación de la presión de llenado de este ventrículo también da lugar a una sobrecarga hemodinámica sobre el ventrículo derecho que puede conducir finalmente a una insuficiencia de dicho ventrículo y a una insuficiencia tricuspidea. En algunas ocasiones, la insuficiencia tricuspidea puede ser secundaria a cambios patológicos de la propia válvula. La causa más común de insuficiencia tricuspidea primaria es la endocarditis infecciosa, la cual procede por lo general de antecedentes de drogadicción o de inyecciones sin las suficientes medidas de esterilidad. Otras causas son los traumatismos, especialmente por impacto contra el volante o el salpicadero en accidentes de tráfico, el síndrome carcinoide, la afectación reumática de la válvula tricúspide, la degeneración mixomatosa, el infarto del ventrículo derecho y los percances durante la obtención de biopsias endomiocárdicas. Insuficiencia o regurgitación tricúspide. Mecanismos y fisiopatología. Los primeros estudios permitieron observar una prevalencia de insuficiencia tricúspide en población normal entre el 0 y el 53% según las series. Los grandes estudios poblacionales han evidenciado que hasta 65 a 75% de la población general puede tener insuficiencia tricúspide trivial o leve sin que ello constituya un evento anómalo con implicaciones clínicas, presentando valvas estructuralmente normales, anillos con diámetro normal y tamaño normal de aurículas y ventrículos. El diagnóstico clínico de la insuficiencia tricúspide usualmente es difícil debido a que la mayoría de pacientes son asintomáticos y la auscultación cardíaca puede no detectar fácilmente el soplo en estadios leves, luego el diagnóstico se realiza casi siempre durante un examen ecocardiográfico hecho por alguna otra indicación. Al igual que la regurgitación mitral, la insuficiencia tricúspide puede clasificarse en dos tipos. Primaria, cuando existe daño intrínseco de la válvula y secundaria o funcional, cuando es consecuencia de remodelación y o disfunción del ventrículo derecho. La tabla muestra las causas de insuficiencia tricúspide primaria más frecuentes, las cuales explican el 20% de los casos. Sin embargo, la funcional es de lejos la más común, como consecuencia de enfermedades frecuentes del lado izquierdo del corazón, siendo así la responsable en más del 80% de los casos. La remodelación del ventrículo derecho y del anillo tricúspide explican en parte la patogenia de la insuficiencia tricúspide funcional. Si se tiene en cuenta que en la insuficiencia tricúspide funcional las valvas son morfológicamente normales, la integridad del aparato valvular tricúspide depende fundamentalmente del tamaño y función del ventrículo derecho. En la medida en que el ventrículo derecho aumenta de tamaño, el anillo tricúspide se dilata hacia la pared libre, aspectos anterior y posterior, tomando una forma más circular y favoreciendo la aparición de insuficiencia valvular. Tabla 1. Causas más comunes de insuficiencia tricúspide primaria, orgánica. Por enfermedad adquirida. Flailo-prolapso de la válvula, degeneración mixomatosa. Enfermedad reumática. Endocarditis. Asociada a electrodos de dispositivos de estimulación. Trauma cerrado de tórax. Biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho. Enfermedad carcinoide. Radiación. Disfunción de prótesis tricúspide. Por enfermedad congénita. Anomalía de Epstein. Displasia de la válvula tricúspide, válvula de doble orificio, hipoplasia o clef valvular, traccionamiento de la válvula asociado a comunicación interventricular perimembranosa con aneurisma del septum interventricular. Tetralogía de Fallot reparada. L-transposición de grandes arterias. Diagnóstico.
Los síntomas de la insuficiencia tricúspidea son los de la insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas y consisten en ascitis, edema y en ocasiones en la aparición de dolor en el cuadrante superior derecho. En la exploración física se aprecia distensión venosa yugular, acentuada por una onda V grande a medida que la sangre se regurgita hacia la aurícula derecha durante la sístole. La regurgitación hacia las venas hepáticas da lugar a un aumento de tamaño del hígado con pulsación hepática. El aumento de tamaño del ventrículo derecho se aprecia como una elevación paraesternal. La ascitis y el edema son frecuentes. El soplo de insuficiencia tricúspidea es solo sistólico y se percibe en el borde esternal izquierdo, a menudo aumentado en la inspiración. Suele ser débil y escucharse solo en condiciones óptimas de auscultación. El diagnóstico definitivo de la insuficiencia tricúspidea se establece durante la ecocardiografía. El estudio con Doppler de la válvula tricúspide muestra trastornos sistólicos de la sangre remansada en la aurícula derecha. La ecocardiografía también se puede utilizar para determinar la gravedad de la hipertensión pulmonar, para medir la dilatación del ventrículo derecho y para valorar si la válvula es normal o anormal intrínsecamente. Evaluación por ecocardiografía. El ecocardiograma supera a la evaluación clínica en el diagnóstico preciso de la insuficiencia tricúspide. Su objetivo es detectarla, caracterizar su etiología, determinar su severidad, estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar y evaluar la función del ventrículo derecho. Cuando la insuficiencia tricúspide es secundaria a dilatación del anillo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el anillo tricúspide se encuentran marcadamente dilatados. Es importante medir el diámetro del anillo tricúspide en el plano apical de 4 cámaras con proyección enfocada en el ventrículo derecho, desde el borde interno lateral hasta el borde interno septal, puesto que un anillo mayor de 40 milímetros o de 21 milímetros por metros cuadrados está relacionado con un mayor volumen regurgitante, insuficiencia más severa, y es un punto de corte a tener en cuenta para evaluar la posibilidad de reparo de la válvula tricúspide durante una cirugía por enfermedad valvular izquierda u otra indicación. La determinación de la severidad de la insuficiencia tricúspide es compleja y requiere la integración por ecocardiografía de parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos para intentar precisar su gravedad. Grant Ecocardiografía Transtorácica al. Diseñaron un estudio en el que demostraron alta variabilidad interobservador cuando se estimaba la severidad de la insuficiencia tricúspide con criterios cualitativos o semicuantitativos aisladamente. Al incorporar varios criterios semicuantitativos y cuantitativos en un algoritmo de evaluación, la concordancia y precisión mejoraron de manera significativa. Las diferentes guías europeas y americanas de cuantificación de severidad de las insuficiencias incorporan una mezcla de criterios en donde los cuantitativos son la piedra angular. La siguiente tabla muestra los parámetros más importantes que se deben evaluar para determinar la severidad de la insuficiencia tricúspide en todo estudio ecocardiográfico. Tabla 2. Evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia tricúspide. Figura 1. Anatomía de la válvula tricúspide. Figura 2. El ecocardiograma Doppler de la insuficiencia tricúspide. Figura 3. Remodelación de las cavidades derechas en insuficiencia tricúspide funcional en pacientes con y sin hipertensión pulmonar. Esquema A. Representa un ventrículo derecho normal. Esquema B. Muestra cómo en pacientes con patología del lado izquierdo sin hipertensión pulmonar se dilata significativamente el anillo tricúspide y el diámetro basal del ventrículo derecho, evitando la coaptación adecuada de las valvas durante la sístole. Esquema C. En pacientes con hipertensión pulmonar, el diámetro del anillo tricúspide se conserva, pero la dilatación y el remodelado excéntrico medio apical del ventrículo llevan a traccionamiento apical de las valvas y aumento en la altura de coaptación. Debido a esto se genera la insuficiencia tricúspide. Figura 4. Radiografía de tórax en la insuficiencia tricúspide severa. Figura 5. Imagen 3D de la válvula tricúspide obtenida en el laboratorio de la Fundación Cardioinfantil durante un eco transtorácico empleando la herramienta de volumen completo en proyección apical de 4 cámaras y vista de frente desde el ventrículo derecho. A la izquierda en diástole ventricular y a la derecha en sístole. Tratamiento y pronóstico. La actitud terapéutica ante la insuficiencia tricúspidea secundaria suele encaminarse por lo general hacia la causa de la lesión.
En caso de que la insuficiencia del ventrículo izquierdo haya sido la causa del fracaso del ventrículo derecho y de la insuficiencia tricúspidea, el tratamiento estándar para mejorar la insuficiencia del ventrículo izquierdo disminuye la presión de llenado de este ventrículo, reduce la hipertensión pulmonar secundaria, alivia parte de la sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho y restablece parcialmente la competencia de la válvula tricúspide. Cuando la causa primaria es una neumopatía, el tratamiento se encamina a mejorar la función pulmonar. El tratamiento médico de la insuficiencia tricúspidea suele limitarse a los diuréticos, ya que los vasodilatadores, que son tan útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de las cavidades izquierdas, a menudo resultan ineficaces para tratar la hipertensión pulmonar propiamente dicha. Sin embargo, varias opciones mejoran los síntomas tardíos, causados principalmente por la propia hipertensión pulmonar. Es sumamente infrecuente que la intervención quirúrgica para la válvula tricúspide se realice de forma aislada. Sin embargo, si se planea otra cirugía cardíaca en un paciente con una insuficiencia tricúspidea grave, suele intentarse una anuloplastia del anillo tricúspideo o una reparación de la válvula concomitante, para garantizar su competencia postoperatoria. Una segunda intervención para atender la insuficiencia tricúspidea residual después de una intervención en la válvula izquierda satisfactoria conlleva una tasa de mortalidad inaceptablemente alta, por lo que en la actualidad se contempla la anuloplastia tricúspidea hasta en la insuficiencia tricúspidea leve a moderada, en el curso de la intervención valvular izquierda. La valvuloplastia tricúspidea a menudo no se tolera bien y rara vez se practica, salvo en los casos en los que una deformidad grave, como la que puede apreciarse en la endocarditis o en la enfermedad carcinoide, impida reparar la válvula. Figura 6. Tratamiento quirúrgico de la válvula tricúspide.